Buen día para todos. Hoy hablaremos sobre la UNICEF. Es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Es un tema, un organismo internacional que nos apremia a todos. Tiene muchos inconvenientes, ya que es para todo el mundo. Proviene del Fondo de Naciones Unidas, quiere decir que viene integrado por parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y vamos a hablar un poco sobre la reseña histórica que nos viene presentando la UNICEF. La UNICEF fue creada el 11 de diciembre de 1946 por las Naciones Unidas, pero hay que tener en cuenta que aunque fue creada el 11 de diciembre de 1946, hasta el 20 de noviembre de 1989, después de aprobar la Convención de los Derechos del Niño, UNICEF pasó en 1993 a formar parte integrante del sistema de las Naciones Unidas. Entonces, estamos hablando de aproximadamente unos 44 años en los cuales UNICEF pasó y fue parte integrante del sistema de las Naciones Unidas al momento, 3 años después del momento en que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Quiere decir, aunque fue creada en 1946, pasaron 44 años aproximadamente para que fuera UNICEF parte integrante de las Naciones Unidas después de aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño. Entró en vigencia en septiembre de 1990 esta convención, y desde allí pues los países que se adoptaron a esta convención eh, tienen y están salvaguardados sobre el organismo de la UNICEF para llevar algunos casos en los cuales se ve la vulneración de los menores de edad, de niños, niñas, y en algunos casos madres embarazadas o madres gestantes. Hablaremos sobre unos objetivos primordiales. Estos objetivos realmente fueron un resumen porque lo que es la UNICEF y cualquier organismo internacional se dedica y tiene unos objetivos bastante amplios en los cuales abarcaríamos mucho tiempo. El primer objetivo de estos es que quieren reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. Tengan en cuenta que es del mundo, ¿no? O sea, ellos piensan, el total, un ejemplo, hagamos el 100%, que 1000 personas estén sufriendo hambre, reducir a la mitad, o sea, quieren que 500 personas simplemente se reduzca a 500 personas son las que sufren hambre y proteger a esos 500. Ahora estamos hablando de millones de personas. Entonces, más o menos es un objetivo pues a larga distancia, aunque ellos lo mencionan que buscan, cuando hablan con sus objetivos, de hacerlo de manera rápida, eficaz y lo más pronto posible. Es por ello entonces que hablamos de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. Tenemos otro objetivo, y es que ellos dicen que a quienes más afecta la pobreza son a los niños y niñas. Ellos se ponen en ese punto de vista, y la UNICEF plantea y dice ellos mismos, lo que pasa es que hay padres pobres, tienen los papás pobres, pero ellos tienen la protección de poder trabajar y conseguir el dinero, más un niño o una niña no puede hacerlo, tiene, digamos, ciertas limitaciones. Es por eso que a quienes más afecta la pobreza de sus padres como de sus familiares es a los niños y niñas. ¿Por qué? Si el padre no tiene que llevar para la mesa, quienes sufren son los niños y las niñas. Y es por eso que se ve la explotación laboral, es por eso que uno ve niños y niñas en un semáforo, los ve trabajando, los ve explotando, algunos son explotados sexualmente, algunos compra, venta, entre otros. Tenemos también en tercer punto la privación grave de bienes y servicios. Sí, perjudica a todos los seres humanos, pero aún así resulta más amenazante los derechos de la infancia. Les voy a hacer un ejemplo para cada derecho más o menos que la UNICEF tiene previsto y lo que quieren hacer llegar. El primero de ellos es la supervivencia. Tenemos la supervivencia, y hay que entender la supervivencia no como eso básico que hace para vivir. En parte tienen razón en, digamos, decir que es supervivencia, pero está mal dicho, porque si nos ponemos a analizar, un niño o una niña o la infancia no debería estar
básicamente para la supervivencia. Ellos deberían tener un apoyo, con sus padres, deberían haberlo, pues no sé, tenido desde antes, mucho más antes, vienen los abuelos, empiezan en una cadena y en una raíz donde desde el tronco se puede ver una vulneración y qué se puede pasar en los nietos. Es por eso que entonces hacen un estudio muy objetivo, lo que es UNICEF, en lo que dice, aunque los bienes y servicios perjudican a todos los seres humanos, los derechos de la infancia son los que más amenazan a estos niños. La supervivencia, ¿por qué puede afectar una supervivencia a un menor? Porque se cría en un ámbito distinto en el cual no debería crearse un menor. Asimismo hablaremos de la salud, la nutrición, la educación, la participación y la protección contra el peligro y la explotación. Hay que tener en cuenta también que estos derechos, algunos en el Tratado de los Derechos de los Niños, se adaptaron algunos como derechos fundamentales. Podemos hablar de la salud como un derecho fundamental que firmaron las personas que cuando la Convención sobre los Derechos de los Niños que hablábamos en el capítulo anterior, en el cual resultaba que la salud se consagró como derecho fundamental por las personas que firmaron en ese mismo convenio, en ese mismo tratado. Por ello es que algunos de estos derechos están constituidos en su propia doctrina y en su propia jurisprudencia en cada país, en cada nación y en cada gobierno como derechos fundamentales. Tenemos un fomento de las capacidades nacionales para brindar una atención primaria a la salud. La UNICEF fomentan lo que es la capacidad nacional, les dan a veces dineros adicionales por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas y los capacitan, y más allá de los que lo capacitan es brindar las capacidades que la atención debe ser primordial para la salud de los menores. Tengamos en cuenta que la UNICEF estamos hablando todo sobre cosas básicas para ayudar a los niños y a las niñas. Entonces tenemos como segundo objetivo ayudar a los niños y a los niños del mundo a sobrevivir y prosperar. Es una de las actividades básicas de la UNICEF, eso siendo uno de los objetivos primordiales de ellos. Tenemos fortaleciendo unos sistemas locales de salud, mejorando el cuidado del niño en el hogar. Ellos también velan por esa protección en que las personas, los gobiernos, las entidades, algunas localidades y algunos sectores tengan ese privilegio de que están siendo fortalecidos por la UNICEF día a día. Tenemos unas situaciones de emergencia en las cuales la UNICEF evalúa las necesidades nutricionales y de salud de las personas afectadas. La UNICEF no actúa por actuar. En algunos casos lo hace por, digamos, algunas vulneraciones muy, muy severas, pero en algunos casos UNICEF, siendo un organismo internacional, él no puede estar de una, digamos, por decirlo así, de una entrando a, digamos, proteger o velar. Ellos hacen una evaluación, un estudio con unos antecedentes, cogen y empiezan a analizar unas perspectivas en las cuales UNICEF empieza a decir, bueno, ¿por qué estas personas están siendo afectadas? ¿Por qué estas personas están siendo protegidas? ¿Por qué estas personas son apoyadas y estas no? ¿Por qué algunas mujeres embarazadas están así y por qué otras mujeres lactantes que ya tuvieron a su hijo están en condiciones precarias? Es por ello que situamos las situaciones de emergencia. UNICEF evaluó unas necesidades en que hay unas situaciones que son apremiantes y deben ser efectuadas de una vez. Entonces, a esto nos hacemos referencia cuando es una situación de emergencia. Hay personas afectadas que estamos hablando aproximadamente al tratar de llevar a unas personas que nosotros brindemos como personas afectadas a los niños, por ejemplo, a los niños o a las niñas, tienen que ser ya atendidas, porque si usted no las atiende ya, puede que más adelante tenga un problema. A eso es lo que nos referimos y vamos a explicar ahorita más adelante. Tenemos unos objetivos en los cuales ellos ya cumplieron. Uno de estos objetivos está con China y con India.
ellos tuvieron un gran progreso en el logro de este objetivo, dando que alrededor de 221 millones de personas en la India y 142 millones en China están crónica o gravemente desnutridos. Si nos ponemos a comparar lo que es la población total de India y la población total de China, esto es un porcentaje muy bajo. Es por ello que esto es uno de los grandes progresos en los que se ha hecho UNICEF consciente y dice, bueno, tenemos aquí una cifra bajita a comparación de cómo lo recibimos o de cómo antes estaba. Es por ello que UNICEF hace ese estudio antes. Dice, ¿cuáles países tienen más población? ¿Cuáles países están más perjudicados por esta vulneración de los derechos de los niños? ¿Y cómo podemos ayudarles? Es por eso que han logrado grandes progresos y por eso UNICEF ha sido reconocido como un organismo internacional para la infancia por muchísimos países que velan y protegen derechos de los niños. Tenemos que uno de los objetivos de ellos, ¿qué pasa? Al hacer ellos el antecedente de estudio y dicen, bueno, tenemos que buscar unas soluciones. ¿Cuáles son estas soluciones? Debemos educar a los niños y a las niñas. ¿Por qué debemos educar? Porque deben contribuir a reducir la pobreza y promover la igualdad entre géneros. Es allí donde la UNICEF entró a resaltar, dijo, si nosotros tenemos niños estudiados, en un futuro, ahorita les invertimos, pero en un futuro vamos a tener niños que eduquen a sus propios niños. Es a ello que queremos llegar. Si nosotros educamos a personas en este momento, en un futuro, las mismas personas que nosotros le invertimos en este momento para educar, ellos van a invertirle a sus propios niños y niñas para educarlos. Por eso dicen filosóficamente que la educación es la cura para la sociedad. En algunos casos es especial porque, digamos, hay gente muy educada, pero es gente mala. Pero hay un porcentaje que le gana, que es el más alto, que es el que nos da ahorita la UNICEF diciendo debemos educar a los niños para que más adelante reduzcamos la pobreza y promovamos una igualdad entre géneros. No haya desigualdad. Eso es lo que nos está afectando ahorita en una sociedad donde hay desigualdad, donde hay corrupción, donde tenemos muchos derechos vulnerados. Es por eso que al hablar de educar a los niños y a las niñas es lo que nosotros debemos llevar a resaltar. Entonces, tenemos aquí que la educación, especialmente la escolarización primaria gratuita para todos los niños, es un derecho fundamental al que el gobierno se comprometió cuando firmaron en 1989 la Convención sobre los Derechos de los Niños, lo que le mencionaba anteriormente. Si nosotros nos ponemos a analizar estos puntos de vista, se fundamentó, pero realmente se cumple. En muchos sectores, en muchas sociedades sí, pero hay partes en que los padres ni siquiera envían a sus hijos a recibir una escolarización primaria aún siendo gratuita. ¿Por qué? Por el mismo punto anterior, porque no se educaron y no quieren que sus niños se eduquen. Es por eso que estos son objetivos a largo plazo que la UNICEF hace para resolver más adelante todo este inconveniente. Tenemos otro objetivo muy importante. Lo dejé aparte porque es un objetivo que vale la pena resaltar. ¿Qué pasa? Debe promover lo que es UNICEF ante las otras naciones, ante los otros gobiernos, una igualdad y autonomía de la mujer. Más o menos aproximadamente unos 10, 15, 20 años estamos hablando que la mujer se suponía que era la mujer encargada del hogar. Podríamos hablar de que en este tiempo las cosas han cambiado. Ahorita hay mucha autonomía de la mujer, hay mucha igualdad en algunos países, como en algunos países no se lleva este mismo mecanismo. Hay países que aún la autonomía de la mujer no les importa, y menos la igualdad entre los géneros. Ven a una persona distinta y ya creen que por eso pueden sobrepasarlos y estar humillándolos. Por eso es que de ahí se presenta. Si nosotros educamos a nuestros niños
promoviendo una igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, más adelante podemos llevar una equidad y una paz hasta mundial. Es por eso que UNICEF lo relata así. Unos objetivos del UNICEF es combatir el VIH y el SIDA. Tenemos otros, el paludismo y otras enfermedades. ¿Por qué combatir el VIH, SIDA, paludismo y las enfermedades? El estudio que hace UNICEF es que millones de niños y niñas mueren innecesariamente por no tener ayuda de salud y aún así el conocimiento de qué son esas cosas. Es por eso que no solo UNICEF relata que hay que combatir el VIH, SIDA, paludismo, entre otras enfermedades, de manera en que hay que invertir. No, hay que hacerlo ver de otra forma. La UNICEF dice, si nosotros los educamos y enseñamos que estas enfermedades, cómo, qué pasa, cuándo pasan, cómo se transmiten, entre otros, podemos salvar a millones de niñas y niños. ¿Qué pasa aún? Que cuando estos niños mueren común y corriente, combatiendo el VIH, el SIDA, el paludismo, mueren innecesariamente peor, mueren cuando se combina con la pobreza. Así, sí. Se da cuando UNICEF hace un estudio y dice, millones de niñas y niños mueren innecesariamente, pero se pusieron a analizar y en los gráficos aparece y UNICEF lo sube a su página, dice, la tasa de mayor mortalidad es en pobreza. Cuando la persona se es pobre, sufre más de enfermedades, sufre más de vulneraciones y se presta más para vulnerar a un niño. Es por eso que UNICEF, estos son los objetivos principales. Lo que les decía es que estamos resumiendo estos tipos de objetivos porque realmente UNICEF, siendo un organismo internacional, tiene muchísimos, pero es una cuestión de que las personas entiendan que la educación es lo que puede salvar a un niño. Que ahorita tal vez no lo ven a corto plazo, pero en un futuro la educación es lo que va a ayudar a los mismos niños a garantizar todo. Tenemos otros objetivos de la UNICEF y es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Este es un tema desproporcional, digamos, no hace referencia a, no debemos hacerlo referencia al medio ambiente como tal, sino a cómo podemos enseñarle a los niños a que el medio ambiente se sostenga por sí mismo. Es a eso que llega el objetivo de la UNICEF. También tienen un agua potable y saneamiento son fundamentales para la supervivencia, para los niños. Es por eso que la UNICEF brinda unas capacidades y unas capacitaciones en las cuales sus gobiernos, los gobiernos en los que están firmando ahorita el tratado, tienen ese acceso a una capacidad en que la UNICEF les puede brindar lo que es el conocimiento, la ayuda y poder traer personas que son, digamos, expertas en esos temas para poder ayudar en ciertos sectores. La UNICEF es un organismo internacional que tiene muchísimas organizaciones en las cuales están afiliadas a ellas de manera privada y ayudan a sostener a esta misma organización. Bueno, estamos hablando entonces sobre uno de los objetivos es que fomenta una asociación mundial para el desarrollo. Este objetivo es que la UNICEF junta mundialmente varias asociaciones para que entre ellos mismos se desarrollen. Es por ello entonces que debemos fundamentar que las alianzas son para UNICEF las que la financian. Si no hubiera unas alianzas, que son las mismas asociaciones mundiales que se unen con la UNICEF para sobrecostos, para donaciones, entre otros, pues simplemente UNICEF no podría trabajar. Tenemos unos ejemplos de alianzas que están actualmente.
como unos comités nacionales, los gobiernos y algunas empresas internacionales o empresas de los mismos comités nacionales o de los gobiernos nacionales quienes pues prestan una ayuda, digamos, y más como una ayuda es una obra de caridad en la cual dicen, vamos a donar a UNICEF. Tenemos así también que en la página de UNICEF, recordar que hay una opción para poder donar y sobre costear, digamos, algunos mecanismos o algunas formas en las que podemos ayudar. Ahí salen, digamos, quiero ayudar en salud y ahí lo mandan directamente a una cuenta para que usted pueda donar en salud. ¿Qué pasa? UNICEF fue criticado porque ellos salieron diciendo sobre el aborto, hablando sobre el aborto. Las personas lo transcribieron, empezaron a decir, no, es que UNICEF está apoyando el aborto. UNICEF dice, no, apoyemos este aborto y es mentira. UNICEF mismo desmintió estas acusaciones que no apoyaba ni han apoyado el aborto nunca. UNICEF desde su creación dijo, no, no apoyamos el aborto y eso mismo lo hizo su representante, dijo, no, UNICEF nunca ha apoyado el aborto, nunca lo vamos a apoyar porque es quitarle la vida a una persona. Es por eso que, digamos, mantienen que UNICEF está protegiendo a los niños y a las niñas. Tenemos un objetivo general. Este objetivo general es para ya dar terminación a lo que es este video, y es que su objetivo general fomenta un desarrollo tanto en niños, niñas y jóvenes en actitudes y valores tales como algunos como la solidaridad a nivel mundial, algunos la paz, tolerancia, la justicia social y la toma de conciencia respecto a cuestiones ambientales y también personales, familiares, entre otros aspectos sociales que tienen las personas y sus niños. Es por eso que necesitamos también averiguar y tener en cuenta que la educación, como UNICEF lo dice, es la manera en que va a solventar toda esta necesidad de vulneración que tienen actualmente los países de querer hacerle daño a sus niños. Entonces, pueden ingresar a la página de UNICEF para mayor información. Ahí existen excelentes videos, excelentes links en los cuales la página misma les brinda una información necesaria tanto para donar como para poder llevar a cabo una donación que les puede salvar hasta la vida de un niño. Espero tengan buen día. Hasta luego.